Hola a todos, Ekar, gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en la vida real de Tatiana Schlossberg, una mujer nacida en el corazón de una de las familias más poderosas y vigiladas del siglo XX. Detrás de su apellido legendario, existió una vida discreta, llena de contrastes, decisiones personales y silencios cuidadosamente protegidos. En los próximos minutos descubrirás quién fue realmente, más allá de los titulares y del mito familiar. Tatiana Schlossberg no fue una celebridad en el sentido clásico, ni buscó jamás el protagonismo que parecía venirle impuesto por herencia. Nieta directa de John F. Kennedy, creció rodeada de historia, poder y tragedias familiares que marcaron profundamente a su linaje. Sin embargo, a diferencia de muchos miembros de la dinastía Kennedy, eligió un camino casi opuesto, uno basado en el bajo perfil, la vida académica y un compromiso serio con causas sociales y ambientales. Su historia no se construye a partir de escándalos públicos, sino de decisiones conscientes para vivir lejos del ruido mediático. A lo largo de los años, Tatiana fue observada con curiosidad por la prensa, no por lo que mostraba, sino precisamente por lo que ocultaba. Mientras otros descendientes del clan aparecían con frecuencia en eventos políticos o sociales, ella prefería mantenerse al margen, cultivando una imagen reservada y cuidadosamente protegida. Esta elección no fue casual, sino el resultado de haber crecido viendo cómo la fama, el poder y la exposición constante podían convertirse en una carga devastadora. Desde muy joven entendió que llevar el apellido Kennedy no era solo un privilegio, sino también una responsabilidad pesada y, en muchos casos, peligrosa. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar viendo este video y pedirte que te suscribas al canal para apoyarnos y motivarnos a seguir creando contenido de calidad para ti. En esta primera parte no hablaremos aún de cifras, propiedades o tragedias, sino del contexto que explica por qué Tatiana Schlossberg vivió como vivió. El estilo de vida no puede entenderse sin analizar la sombra permanente de su familia, una familia marcada por asesinatos, accidentes, pérdidas prematuras, y una presión mediática. Cada decisión constante que tomó, desde su educación hasta su forma de criar a sus hijos, estuvo influenciada por ese pasado cargado de dolor y exposición pública. Lejos de buscar lujos ostentosos o atención mediática, Tatiana construyó una identidad propia basada en la discreción y la coherencia personal. En la siguiente parte comenzaremos a profundizar en su origen familiar, su infancia y el entorno en el que se formó como persona. Ahí entenderemos cómo una mujer nacida en el centro del poder estadounidense, eligió voluntariamente una vida sencilla, casi invisible para el gran público. Esa elección, aparentemente simple, es la clave para comprender todo lo que vendrá después en esta historia. Porque para conocer su casa, su familia, su fortuna y su final, primero hay que entender de dónde venía y qué quería evitar a toda costa. Para comprender a Tatiana Schlossberg, es imprescindible retroceder a su origen familiar y al entorno en el que creció. Nació en 1990 como hija de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg, convirtiéndose desde el primer día en nieta directa de John F. Kennedy, una figura histórica cuya sombra ha marcado a varias generaciones. A diferencia de otros descendientes del clan, su infancia estuvo cuidadosamente protegida del escrutinio público, una decisión tomada de forma consciente por su madre, tras haber vivido en primera persona el precio de la exposición mediática. Desde pequeña, Tatiana creció entre dos mundos muy distintos. Por un lado, el peso simbólico de una familia asociada al poder político, a la Casa Blanca, y a algunos de los episodios más traumáticos de la historia estadounidense. Por otro, un hogar donde se priorizaba la educación, la privacidad, y una vida lo más normal posible, dentro de lo extraordinario. Caroline Kennedy insistió siempre en que sus hijos no fueran tratados como figuras públicas, sino como jóvenes con derecho a una identidad propia. Lejos de los flashes y las alfombras rojas, Tatiana fue educada con una fuerte conciencia social. Su entorno familiar fomentó el pensamiento crítico, el interés por los asuntos públicos y, sobre todo, la responsabilidad
de usar los privilegios heredados con discreción y propósito. No se la vio protagonizando escándalos juveniles ni ocupando titulares sensacionalistas, algo poco habitual para alguien con su apellido. Ese silencio no fue casual, sino el resultado de una crianza basada en la prudencia y el control de la exposición pública. Durante su adolescencia y juventud, Tatiana mantuvo un perfil académico sólido y constante. Su vida giraba más en torno a estudios, investigación y trabajo intelectual, que a eventos sociales de alto nivel. Mientras otros miembros de familias influyentes optaban por el camino de la fama, ella se inclinó por un recorrido silencioso, enfocado en comprender el mundo, y aportar desde la reflexión y el conocimiento. Esa elección marcó definitivamente el tipo de adulta en la que se convertiría. El apellido Kennedy abría puertas, pero también imponía límites. Tatiana aprendió desde muy temprano que cualquier error, por mínimo que fuera, podía amplificarse de manera desproporcionada por la prensa. Por eso desarrolló una relación distante con los medios y una preferencia clara por la vida privada. Incluso en actos oficiales o familiares, su presencia solía ser discreta, casi invisible, frente a figuras más expuestas. Este contexto explica por qué, ya en la adultez, Tatiana Schlossberg eligió un estilo de vida alejado del lujo ostentoso y del protagonismo político directo. No renegó de su historia familiar, pero tampoco permitió que ésta definiera cada aspecto de su existencia. Construyó su identidad desde la educación, el compromiso personal y el bajo perfil, una combinación poco común en alguien con su linaje. En la siguiente parte veremos cómo estas bases influyeron en su vida adulta, su matrimonio, y la forma en que decidió formar su propia familia. La vida adulta de Tatiana Schlossberg tomó un rumbo aún más reservado cuando decidió formar su propia familia. Lejos de reproducir los matrimonios mediáticos que históricamente han rodeado al apellido Kennedy, optó por una unión sencilla, casi silenciosa para la opinión pública. En 2017 contrajo matrimonio con Content Reference, ICT. 0, Index igual a 0, un profesional del sector financiero que, al igual que ella, mantenía un perfil bajo y alejado de los focos. La ceremonia se celebró sin ostentación, con una lista de invitados reducida y sin convertir el evento en un espectáculo mediático. George Moran no pertenecía a círculos políticos ni buscaba protagonismo público. Esa compatibilidad fue clave para Tatiana, quien había aprendido desde niña a desconfiar de la exposición excesiva. Ambos compartían una visión clara de lo que querían construir juntos, una familia protegida, estable y lo más normal posible dentro de circunstancias extraordinarias. Desde el inicio dejaron claro que su vida privada no sería un producto de consumo para la prensa. Tras el matrimonio, Tatiana Schlossberg se convirtió en madre de 2 hijos. A diferencia de otros miembros de su familia, nunca reveló públicamente sus nombres ni permitió que sus rostros circularan en medios o redes sociales. Esta decisión fue coherente con todo su recorrido vital, proteger a sus hijos del peso de un apellido que históricamente ha atraído atención constante y, en ocasiones, peligrosa. Para ella, la maternidad no era un símbolo social, sino un compromiso íntimo y profundamente personal. La crianza de sus hijos estuvo marcada por valores muy claros: educación, conciencia social y una relación equilibrada con el mundo exterior fueron prioridades absolutas. Tatiana y su esposo se esforzaron por ofrecerles una infancia alejada del lujo excesivo y de la narrativa del privilegio, enseñándoles desde pequeños el valor de la discreción y la responsabilidad. No buscaban negar su historia familiar, sino evitar que ésta definiera automáticamente el futuro de sus hijos. Mientras muchos se preguntaban por qué Tatiana no aprovechaba su apellido para acceder a poder político o fama internacional, ella parecía tener una respuesta silenciosa. Su mayor ambición no era ocupar titulares, sino construir un hogar estable, lejos de las tragedias y tensiones que marcaron a generaciones anteriores de su familia. Cada decisión relacionada con su matrimonio y su maternidad reflejaba una ruptura consciente con los patrones históricos del clan Kennedy. Era una forma de decir que el pasado no tenía por qué repetirse.
Esta vida familiar, protegida y cuidadosamente organizada, explica por qué durante años Tatiana Schlossberg fue casi invisible para el gran público. Sin embargo, esa invisibilidad no significaba aislamiento, sino una elección deliberada de cómo y con quién compartir su vida. En la siguiente parte nos adentraremos en su día a día, su hogar y el estilo de vida que construyó, lejos del lujo ostentoso que muchos imaginaban. Ahí empezará a desmontarse uno de los mayores mitos que rodeaban su figura. El estilo de vida cotidiano de Tatiana Schlossberg fue, para muchos, una de las mayores sorpresas. Quienes imaginaban mansiones históricas, escoltas permanentes y lujos desmedidos, se encontraron con una realidad mucho más sobria y cuidadosamente diseñada. Tatiana eligió vivir lejos de los símbolos clásicos de poder asociados a su apellido, priorizando espacios funcionales, privacidad absoluta y un entorno pensado para la vida familiar. Su hogar no era un escaparate, sino un refugio. La residencia en la que vivía junto a su esposo y sus hijos reflejaba esa filosofía. No existen registros públicos de propiedades monumentales, ni de adquisiciones inmobiliarias extravagantes a su nombre. Todo apunta a viviendas cómodas, bien ubicadas, pero sin excesos visibles, pensadas más para la estabilidad que para la ostentación. En su caso, la discreción inmobiliaria fue una extensión natural de su personalidad. En el día a día, Tatiana mantenía una rutina marcada por la normalidad. Actividades familiares, trabajo intelectual y compromisos personales ocupaban el centro de su agenda. No era habitual verla en eventos sociales de alto perfil ni en reuniones de élite política, a pesar de tener acceso directo a esos círculos. Esa ausencia no respondía a un rechazo ideológico, sino a una decisión consciente de proteger su tiempo y su espacio personal. Su forma de vestir también reforzaba esa imagen de sobriedad. Lejos de marcas ostentosas o estilos llamativos, prefería ropa funcional, sencilla y acorde a un perfil profesional discreto. No buscaba enviar mensajes a través de la moda, ni convertirse en referente de estilo. Para ella, la apariencia era una herramienta práctica, no una declaración pública. En cuanto a los automóviles, no hay evidencia pública de colecciones de lujo ni de vehículos exclusivos asociados a su nombre. Todo indica que utilizaba medios de transporte comunes, adecuados a las necesidades familiares y laborales, sin convertirlos en símbolos de estatus. Esta elección contrasta fuertemente con la imagen que suele asociarse a las grandes fortunas heredadas. En su caso, el lujo visible nunca fue una prioridad. El elemento más constante en su estilo de vida fue la coherencia. Cada aspecto de su día a día estaba alineado con la idea de pasar desapercibida, de no alimentar narrativas innecesarias sobre riqueza o poder. Tatiana parecía entender que, en su caso, la verdadera libertad no estaba en exhibir lo que tenía, sino en controlar cuánto de su vida se hacía público. Esa coherencia explica por qué durante años fue casi invisible para la mayoría. En la siguiente parte abordaremos un tema inevitable: su situación financiera y la fortuna asociada directa e indirectamente a su apellido. Ahí analizaremos qué se sabe realmente sobre su patrimonio y qué forma parte de la especulación. Separar los hechos del mito será clave para entender quién fue Tatiana Schlossberg en términos materiales, porque su relación con el dinero fue tan reservada como todo lo demás en su vida. Hablar de la fortuna de Tatiana Schlossberg exige un nivel de precisión poco habitual, porque gran parte de la información que circula en Internet pertenece más al mito que a los hechos comprobables. El apellido Kennedy suele asociarse automáticamente con enormes riquezas, herencias millonarias y patrimonios casi ilimitados. Sin embargo, la realidad financiera de Tatiana fue mucho más compleja y, sobre todo, mucho menos espectacular de lo que muchos imaginaban. Ella nunca figuró en listas públicas de grandes fortunas, ni fue conocida por administrar imperios económicos propios. Es importante entender que la riqueza histórica de la familia Kennedy no funciona como una cuenta bancaria única compartida entre todos sus descendientes.
Con el paso de las generaciones, los patrimonios se fragmentaron, se redistribuyeron y, en muchos casos, se destinaron a fundaciones, proyectos educativos y causas benéficas. Tatiana no fue heredera directa de una fortuna personal descomunal, sino beneficiaria indirecta de una estructura familiar que priorizaba la educación y el servicio público. Eso marcó profundamente su relación con el dinero. En su vida adulta, Tatiana obtuvo ingresos principalmente a través de su trabajo intelectual y profesional. Desarrolló una carrera vinculada al periodismo y a la investigación en temas medioambientales, un campo que raramente genera grandes fortunas personales. Su elección profesional fue coherente con su estilo de vida, ingresos estables, suficientes para una vida cómoda, pero alejados de cualquier noción de lujo extremo. Nunca mostró interés en multiplicar capitales ni en participar en negocios de alto riesgo o visibilidad. Respecto a bienes materiales, no existen registros públicos que indiquen la posesión de propiedades extraordinarias, colecciones de arte millonarias o inversiones llamativas a su nombre. Todo apunta a una gestión financiera prudente, enfocada en la seguridad familiar y en el largo plazo, incluso en círculos cercanos. Tatiana era conocida por su actitud austera y su rechazo a gastos innecesarios. Para ella, la estabilidad era más importante que la acumulación. Uno de los aspectos más reveladores de su relación con el dinero fue su coherencia ética. No utilizó su apellido para acceder a contratos privilegiados ni a posiciones económicas ventajosas. Tampoco explotó su vínculo familiar para obtener notoriedad mediática que pudiera traducirse en beneficios financieros. Esa decisión, poco común en contextos similares, reforzó su imagen de integridad personal. Con el paso del tiempo, esta actitud generó una paradoja. Cuanto menos hablaba Tatiana de dinero, más especulaciones surgían a su alrededor. Pero los hechos verificables muestran a una mujer con recursos suficientes para vivir con tranquilidad, no a una heredera multimillonaria rodeada de excesos. Su verdadera riqueza parecía estar en el control de su vida privada, no en cifras bancarias. En la siguiente parte, abordaremos el episodio más delicado y determinante de esta historia, su fallecimiento. Analizaremos qué se sabe con certeza sobre la causa de su muerte, y cómo fue tratada esta información públicamente. Será un tramo inevitablemente más duro, pero necesario para comprender el impacto real de su partida. Ahí se cierra el círculo de una vida marcada por la discreción hasta el final. Vamos al punto más delicado de todo este relato, la supuesta causa de muerte de Tatiana Schlossberg. Y aquí es imprescindible hacer una aclaración contundente. Únicamente en información verificada y fuentes oficiales. Tatiana Schlossberg no ha fallecido. No existe ningún registro médico, comunicado familiar, ni confirmación institucional que indique su muerte. La confusión sobre este tema se originó por una combinación peligrosa de desinformación en Internet, titulares engañosos, y la tendencia a mezclar tragedias históricas de la familia Kennedy con la vida de sus descendientes actuales. A lo largo de los años, múltiples miembros del clan han muerto de forma prematura, lo que ha alimentado una narrativa casi mítica sobre una supuesta maldición familiar. Ese contexto ha provocado que, en más de una ocasión, se atribuyan falsamente fallecimientos o tragedias a personas que siguen con vida. Tatiana Schlossberg ha sido una de las víctimas más recientes de este fenómeno. No hay partes médicos, no hay funerales, no hay comunicados oficiales, ni declaraciones de su madre, content reference, ahí cite, 0 index igual a 0, que respalden la idea de un fallecimiento. Tampoco existen reportes de accidentes, enfermedades terminales o causas externas asociadas a su nombre. Cualquier contenido que afirme lo contrario se apoya en rumores, interpretaciones erróneas o directamente en información falsa. Este punto es fundamental para no distorsionar la realidad. El silencio público de Tatiana ha contribuido involuntariamente a estas especulaciones. Tener una vida completamente privada, sin redes sociales activas ni apariciones mediáticas frecuentes, deja un vacío informativo que algunos llenan con teorías sin fundamento. Pero la ausencia de información no equivale a una tragedia oculta. En su caso, el silencio siempre ha sido una elección, no una señal de algo oscuro.
Este episodio revela algo más profundo que un simple rumor falso. Demuestra hasta qué punto la figura de Tatiana Schlossberg ha sido atrapada por la narrativa histórica de su apellido. Para muchos, no era vista como una persona individual, sino como una pieza más de una historia familiar marcada por el drama. Esa deshumanización facilita que se acepten mentiras sin exigir pruebas. La realidad es mucho más simple y, a la vez, más reveladora. Tatiana Schlossberg eligió desaparecer del radar público para proteger a su familia, su intimidad y su equilibrio personal. No hay tragedia confirmada, no hay final oscuro que cerrar. Lo que existe es una vida deliberadamente alejada del espectáculo. Con esto se cierra este recorrido por su estilo de vida, su familia, su relación con el dinero y los mitos que la rodean. La historia de Tatiana no es la de una heredera trágica, sino la de una mujer que decidió no vivir, según el guión que otros escribieron para ella. Y quizá, en una familia acostumbrada a los titulares dramáticos, esa sea su decisión más revolucionaria. A veces, la verdad más poderosa es simplemente vivir y hacerlo en silencio.